preciosa de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Deseando, hermanos, primeramente que las bendiciones del Eterno siempre sean con ustedes, con sus familias, a pesar de la situación en la que nos encontramos, a pesar de la situación que nos ha tocado vivir, sin duda alguna. Nuestro Dios es fiel, hermanos. Nuestro Dios es fiel y Él nos dice que nos va a cuidar. La Biblia misma habla por sí sola, hermanos, palabra de nuestro Dios, que Él solamente es hacedor de maravillas, que es como un escudo. Y también asimismo el profeta Jeremías nos dice que anda alrededor nuestro como un poderoso gigante. Agradezco a mis hermanos de esta localidad, de este ministerio de esta localidad, mis hermanos Andrade, nuestro hermano ministro Andrés, nuestro hermano diácono Dan Andrade, por esta oportunidad, pero primeramente agradezco al Todopoderoso. No cabe duda que su palabra nos dice, hermanos, que es por su misericordia que no somos consumidos, que sus bendiciones son nuevas cada mañana y que su fidelidad es grande. Y prueba de ello que aún nos permite nuestro Dios el levantarnos, aún nos permite nuestro Dios, hermanos, el poder abrir este libro santo y asimismo poder compartir con ustedes de esas tan grandes bendiciones que nuestro Dios nos da, el poder compartir su palabra. Vamos a entrar al tema del día de hoy, a la lección, hermanos, que nos corresponde estudiar este sábado, que lleva por título la obra del Espíritu Santo en nuestros días. Siguiendo con la misma línea, siguiendo, hermanos, con la misma dirección en todo este trimestre, la idea central es hablar acerca del Espíritu Santo. Hoy, el día de hoy, hermanos, vamos a ver ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestros días? Tenemos una lectura de apoyo, una lectura bíblica, la cual voy a invitarlos a que abran sus Biblias y que asimismo, hermanos, me acompañen a leer. Vamos a ubicarnos para leer todos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo número 16. Evangelio de Juan, capítulo número 16, y vamos a leer unos versículos que están en el mismo capítulo, del versículo número 7 hasta el versículo número 11. Repito, Evangelio de Juan, capítulo número 16, y vamos a leer del versículo número 7 hasta el versículo número 11. A la letra dice así la palabra de nuestro Dios: Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí, y de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Amén. Si son tan amables, hermanos, de sentarse, de ocupar sus lugares, gracias. Y bueno, aquí vemos una porción más, palabras de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Maestro. La vida del Maestro, hermanos, encerrándola, enfocándola a los últimos 3 años y medio, que es cuando empieza Él a predicar las buenas nuevas de salvación a toda la gente, cuando Él empieza, hermanos, su ministerio a hablar del Evangelio de nuestro Dios hacia todo el mundo. Vemos aquí unas palabras de consolación. Vemos aquí, hermanos, en estos versículos que ahorita nosotros acabamos de leer, una función específica que también iba a ser ese ser que Él iba a mandar, hermanos, después cuando ya no estuviera con sus discípulos en este mundo, hermanos, físicamente. Hoy sabemos que nuestro Señor Jesucristo juega un papel importantísimo. ¿Qué es nuestro Señor Jesucristo? Pues es nuestro abogado, es el que está intercediendo para todos nosotros, hermanos, con el Padre, y ha mandado nuestro Dios a ese Santo Consolador, lo dice aquí, con esa función específica para guiarnos, para asimismo enseñarnos, para encaminarnos, para recordar todas las cosas, dijera el Maestro a sus discípulos, que Él antes ya les había dicho. No solamente en este capítulo podemos ver acerca del Espíritu Santo. El capítulo número 14 también del Evangelio de Juan habla con respecto al mismo, y en todos los demás evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas, hace, hermanos, alusión que nuestro Señor Jesucristo les decía a sus discípulos que no los iba a dejar solos, que es cierto, iba a estar Él hasta el fin del mundo con ellos. Sin embargo, hermanos, era necesario que aquí en el mundo
No solamente los discípulos, sino también asimismo su iglesia, la que vino a formar nuestro Señor Jesucristo, ocuparíamos y íbamos a necesitar de ese grande Consolador. Bueno, esta es la lectura bíblica. Tenemos un objetivo en nuestra lección. El objetivo, hermanos, está escrito y dice de la siguiente manera: ¿a dónde vamos a llegar? Objetivo: mantener nuestro cuerpo en limpieza con el fin de que el Espíritu Santo haga morada en él. Lo repito, objetivo: mantener nuestro cuerpo en limpieza con el fin de que el Espíritu Santo haga morada en él. Entonces nosotros tenemos que hacer algo para que asimismo el Espíritu Santo de nuestro Dios habite en cada uno de nosotros. Y nos dice el objetivo que debemos de tener nuestro cuerpo, ¿cómo, hermanos? En limpieza. Lo debemos de tener santo, lo debemos de tener separado. Y para apoyar estas palabras, para apoyar este objetivo, vamos a leer un versículo de la Biblia que se encuentra en carta a los Romanos, del apóstol Pablo, hermanos, a los Romanos, carta de Pablo a los Romanos, capítulo número 12, y vamos a leer el versículo número 1. Repito, 12 a los Romanos, versículo número 1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro racional culto. Amén. Y aunado a todo esto, hermanos, al objetivo de nuestra lección, vamos a poner también asimismo una idea central. Vamos a dirigirnos y vamos a dirigir la lección hacia el objetivo y también a esta idea central, la cual le vamos a llamar de la siguiente manera: la idea central, hermanos, que es necesario tener el Espíritu Santo para poder obtener la vida eterna. Así que este ser es necesario que esté en nuestras vidas, es necesario, hermanos, el poderlo obtener, y lo vamos a ver en el transcurso de la lección, para que asimismo al nosotros tenerlo vamos a tener una gran ventaja, hermanos, haciendo la voluntad de nuestro Dios, haciendo lo que a Él, asimismo las cosas que a Él le agradan. Vamos a tener una gran ventaja. ¿Cuál es? De que vamos a ir encaminados hacia la vida eterna. El premio que yo creo que tanto tú, hermano, que estás en la televisión o en un aparato electrónico, celular, hermanos, yo sé que esa es la intención y ese es el deseo de cada uno de nosotros: poder reinar con nuestro Señor Jesucristo, y también asimismo, hermanos, después de ese reino milenial, poder entrar al reino eternal de nuestro Dios. Tenemos un texto para memorizar. Tenemos un texto de memoria que, como una buena costumbre, se nos pide que lo asimismo memoricemos, que asimismo lo aprendamos. Y este texto, hermanos, este versículo se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, versículo, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, versículo número 8. Vamos a decirlo todos juntos. Así dice, hermanos: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Pueden ocupar sus lugares, pueden sentarse. Bueno, hermanos, aquí nuestro Señor Jesucristo nuevamente, en las últimas indicaciones que le daba a los apóstoles, les decía que lo mismo que ya les había dicho anteriormente, que no iban a estar solos, sino que iban a ser, hermanos, investidos, iban a estar revestidos, iban a recibir esa potencia de lo alto que es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Vamos a entrar a materia. Vamos a entrar a lo que es el material exegético, vamos a entrar al comentario de nuestra lección, y voy a pedir a mi hermana que me ayude, por favor, con el primer párrafo. El primer párrafo de nuestra lección. Voy a invitar a mi hermana que nos ayude, por favor, a que le dé lectura. Los profetas actuaron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Fueron influenciados por él para revelar cosas maravillosas al pueblo de Dios. Por ejemplo, el profeta Joel pudo ver y declarar a través de aquella visión el glorioso derramamiento del Espíritu Santo, por lo cual dijo:
Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre los siervos derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel 2, 28 y 29. Amén. Amén, hermana, gracias. Bueno, miren, el primer párrafo habla de una promesa de parte de nuestro Dios. La misma Biblia nos dice, palabras del Todopoderoso, en el libro de Números, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que todo lo que dice, hermanos, tarde que temprano lo va a cumplir. Y esta promesa que viene en el profeta Joel, hermanos, iba a tener cumplimiento en la época de los apóstoles. Sin duda alguna, aunado al párrafo, quiero leer un versículo, hermanos, hablando acerca de que todo lo que estos hombres del ayer escribieron, pues fueron hombres como nosotros, sí, pero a diferencia, hermanos, también de estos escritores que actualmente en el mundo hay, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y si nosotros vemos bien en toda la Biblia, en este libro sagrado que asimismo le llamamos comúnmente Biblia, es una inspiración, hermanos, totalmente divina, que desde el libro del Génesis, desde cuando empieza hasta que termina en el libro de Apocalipsis, podemos ver que tienen la misma esencia. Podemos ver, hermanos, que tienen la misma sintonía todos los escritores del mismo. Segunda carta del apóstol Pedro, apoyando a esto, segunda carta del apóstol Pedro, y vamos a leer lo que dice este apóstol en su capítulo número 1. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, y vamos a leer del versículo número 19, hermanos. 1, versículo número 19 en adelante. Lo leo. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo de nuestro Dios. Bueno, hermanos, vemos el papel importante que tuvo este ser, el Espíritu Santo, en la época del Antiguo Testamento. ¿Qué hizo? Pues inspiró a aquellos santos hombres del ayer a que dejaran este libro santo, hermanos, para enseñanza de cada uno de nosotros. Entonces vemos ahora que el Espíritu Santo, una de las funciones o una de las obras que tiene el Espíritu Santo fue y es, hermanos, de inspirar a los hombres para que asimismo, hermanos, escribieran y para que hablen de la palabra de nuestro Dios. Segundo y tercer párrafo hablan y es una consumación. Y vamos a ver, hermanos, de lo que habló el profeta Joel en los siguientes dos párrafos. Mi hermana, por favor, ¿me puede ayudar a leerlos? El apóstol Pedro confirma en el día del Pentecostés que el profeta Joel había hablado de este acontecimiento y que tuvo cumplimiento a través del derramamiento del Espíritu Santo en aquel día. Hechos 2, 14 al 17. El Espíritu Santo tiene la misión de hacer verdaderos discípulos para el Señor. El hombre no puede ser discípulo de Cristo sin que el Espíritu Santo gobierne su vida. Hasta ahí nos quedamos. Muy bien, hermana. Bueno, tenemos un versículo en Hechos capítulo número 2. Nos hacemos una pregunta. Hermanos, los que están ahí en casa, si tienen comentarios con respecto a la lección, si tienen preguntas, adelante. Estamos abiertos para ello. Hechos de los Apóstoles capítulo número 2 nos habla, hermanos, de un acontecimiento sobresaliente que pasó en la época de la iglesia primitiva. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Nos dice en Hechos de los Apóstoles capítulo número 2 que se estaba celebrando, llegó el día que el pueblo de Israel, el pueblo judío, hermanos, se congregaba en Jerusalén en 3 solemnidades específicas. Esas 3 solemnidades son las 3 de peregrinaje, lo llaman así: Pascua, Pentecostés y Cabañas, Pesach, Shavuot
y Sucot, y en ese día, hermanos, se estaba celebrando la fiesta segunda anual, que era la fiesta del Pentecostés. Entonces venían de todas las partes del mundo con un propósito a Jerusalén. ¿Ustedes cuál creen que era ese propósito? Cierto, hermanos, alabar y glorificar a nuestro Dios. Tenían que cumplir la ley, sin duda alguna. Entonces nos dice la Biblia, nos dice este acontecimiento en este mismo capítulo, que los apóstoles estaban reunidos y que de repente vino un estruendo recio, fuerte, hermanos, que estremeció a todos los que estaban ahí, pero que asimismo los apóstoles empezaron a hablar y fueron investidos de la potencia de lo alto. Les empezaron a hacer repartidas lenguas como de fuego, nos dice el mismo capítulo, y empezaron a hablar, hermanos, del evangelio, de la palabra de nuestro Dios a toda la gente que estaba ahí reunida. Decimos, bueno, hablaron lenguas, sí, pero la gente que venía a adorar a Jerusalén, a nuestro Dios, se sorprendía. ¿Por qué se sorprendía? Porque los escuchaban hablar en la lengua en la que ellos habían sido nacidos. Dice Hechos capítulo número 2, apoyándolo, dice así, hermanos, Hechos capítulo número 2, y vamos a ver de dónde venían, hermanos, estas personas religiosas, estas personas judías. Dice el capítulo número 5, moraba entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, y luego nos dice el versículo, de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. 9, nos brincamos al 9. Había ahí partos, había medos, había elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. Y nos vemos el versículo número 10, hermanos, habla de mucho más lugares que venían a adorar a nuestro Dios a Jerusalén. Entonces la gente se sorprendía, y esto fue, hermanos, lo que hizo el Espíritu Santo con los apóstoles en aquel día. Y la gente también, les digo, sí se sorprendían, no solamente porque los escuchaban hablar en su propia lengua, sino que se preguntaban, oye, pero ¿cómo esta gente que no es una gente letrada, que no es una gente estudiada, la podemos escuchar hablar de esta manera? Llegaban al corazón de las personas, y esa es una función que tiene el Espíritu Santo, hermanos, y es una de las formas que obra en nosotros, de hacer unas personas ordinarias como eran los apóstoles, a hacer de ellos unas personas extraordinarias. Y déjenme decirles algo, hermanos, que nuestro Dios quiere que nosotros también lo seamos. Pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer para pasar de buenos a sobresalientes? Para hacer de una persona ordinaria a una persona extraordinaria. Sin duda alguna debemos de tener, hermanos, y dejarnos guiar por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Nos hacemos una pregunta, bueno, ¿y esto cómo se obtiene? ¿A quién Dios se lo da? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5. Y vamos a leer, hermanos, el versículo, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5, versículo número 32. 5:32. Así dice la palabra de nuestro Dios, 5:32 de los Hechos. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Y luego nos dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, para que podamos obtener ese Espíritu Santo, debemos de tener algo, hermanos. Debemos de obedecerle a nuestro Dios. ¿Qué es obedecerle a nuestro Dios? Yo creo, hermanos, que ustedes lo saben. Es atender a la ley de Él, y sobre todo también, hermanos, atender a hacer el juicio, y también tener nosotros misericordia. Vamos adelante, vamos a seguir avanzando en nuestra lección. ¿Tenemos comentarios? ¿Tenemos preguntas? Adelante, hermano. Bien, hermano. Sí, por parte de nuestra hermana Saraí Huerta, dice: pasa a vos, hermanos, una duda. En Joel dice que sus siervos y siervas
aquí también el Espíritu Santo se derramó sobre las mujeres y creo que ellas también profetizaban y hablaban, ¿es correcto? Es correcto, hermano. Vemos en el libro de los Hechos, hablando acerca de Felipe el evangelista, que hacía esta función, evangelizaba. Y no solamente él, hermano, sino también sus hijas evangelizaban. Sus hijas también, hermanos, hablaban de la palabra de nuestro Dios a las gentes. Bueno, sigamos. Siguientes 2 párrafos. Mi hermana, voy a invitarla a que nos ayude también, por favor, a que nos ayude a leer los siguientes 2 párrafos. El Señor Jesús vino con un mensaje para los postreros días. Parte de este mensaje fue la promesa de que el Espíritu Santo llegaría a la vida de sus discípulos. El versículo para memorizar nos muestra uno de los motivos por los que el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos del Señor Jesús. El Hijo de Dios prometió a sus discípulos pedirle a su Padre que enviara un consolador a ellos. Este consolador fue precisamente el Espíritu de verdad y fue enviado a la tierra para que estuviera con los apóstoles luego de la ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo, como lo muestra Juan 14, 16 y 17. Pero el Espíritu Santo no solo los consolaría, sino que también sería para ellos un maestro. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas. Juan 14, 26. Muy bien, hermana, gracias. Bueno, aquí está otra de las funciones que tiene el Espíritu Santo de nuestro Dios y cómo obra también en nuestros días. Vimos en los primeros párrafos, hermanos, la función que tuvo en la época de la iglesia primitiva, en la época de los apóstoles, que se derramó lo que fue el profeta Joel, esa promesa que nuestro Dios hizo al pueblo de Israel en los apóstoles, y empezaron a hablar, hermanos, empezaron a predicar el evangelio, y así mucha gente se convirtió a la iglesia. De los judíos naturales, nosotros creemos que fueron 144,000, y después se empieza a abrir lo que es la palabra o la predicación a todos nosotros como gentiles. Estos párrafos que nosotros acabamos de leer, acabamos de ver, hermanos, nos habla de una gran verdad. Nos dice que el Espíritu Santo también tiene una función, y no solamente para los apóstoles, sino también para nosotros. Aquellos era de que les iba a enseñar y que les iba a recordar todas las cosas que el maestro ya les había dicho, pero probablemente sí se les iba a olvidar, hermanos. Tan es así que tenemos ese ejemplo cuando nuestro Señor Jesucristo muere y resucita. ¿Qué pasa con los apóstoles? ¿Qué fue lo que hicieron? Dice la Biblia, hermanos, que fueron a hacer sus trabajos, a lo que ellos pues normalmente se dedicaban. Pero nuevamente el maestro se les empieza a aparecer, los empieza a juntar y les dice que pues no iban a estar solos, que les iba a mandar el Santo Espíritu, que les iba a hacer ellos como un maestro, como un tutor y como una guía, y además les iba a dar también a sí mismo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les iba a dar la facultad y la potencia para que hablaran a la gente. Mateo capítulo número 12, sí, hermanos, es Lucas capítulo número 12. Evangelio de Lucas capítulo número 12, Evangelio de Lucas, capítulo número 12, y vamos a leer el versículo 12, les dije de Lucas, vamos a leer el versículo número 12, hermanos. Dice así: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que será necesario decir. Amén. Entonces el Espíritu Santo de nuestro Dios nos ayuda también a sí mismo a hablarle a las gentes. Y una de las maneras, hermanos, nosotros como consejo y como mensaje para nosotros como iglesia, la mejor manera que nosotros podemos hablarle a la gente, es cierto, sí podemos utilizar la palabra, hermanos, pero yo creo que la mejor manera para llegar al corazón de las personas y poderlos transformar, poderlos meterles a ellos en su corazón esa inquietud de conocer más de la palabra de nuestro Dios, es a través de nuestro ejemplo. Dice por ahí una frase, que las palabras se enamoran, pero el ejemplo, hermanos, arrasa. Sigamos con los siguientes párrafos, los siguientes 2 párrafos. Mi hermana, por favor.
Por lo tanto, se puede decir que todo aquel que estudia la palabra de Dios y acompaña su estudio con oraciones fervientes a Dios es guiado a la verdad, siempre y cuando no se oponga o resista al Espíritu de verdad. El Espíritu Santo testifica de Jesús y lo glorifica. Su presencia en el corazón de los creyentes indica que, para ser hijos de Dios, necesitamos que Cristo viva en nosotros por medio del Espíritu Santo, como dice Romanos 8, 9 y 10, y Hechos 1, 8. 1:8. Bueno, hermanos, vamos a ver estos versículos. Vamos a leer lo que dice Romanos y apoyando a nuestra idea central, Romanos capítulo número 8, versículo número 9, nos habla que es necesario que lo tengamos para poder obtener, hermanos, la vida eterna. Romanos capítulo número 8, ahorita vamos a ver vamos a hacer una pregunta. Bueno, la hago de una vez, la formulo. ¿Qué es oponerse, hermanos, al Espíritu Santo? ¿Qué es oponerse al Espíritu Santo? Romanos 8, vamos a leer y ahorita la contestamos. ¿Tenemos más comentarios, mis hermanos? ¿Tenemos más preguntas? Bueno, sigamos. Romanos capítulo número 8, versículo número 9 y versículo número 10. Vamos a leer hasta el versículo número 11. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pero nos dice el 11, hermanos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, ¿qué va a hacer? Bueno, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Bueno, yo les hacía una pregunta, hermanos. ¿Qué es oponerse al Espíritu Santo de nuestro Dios? Pues es hacer las cosas contrarias a la voluntad del Todopoderoso. Hacer las cosas, hermanos, que a nuestro Dios no le agradan. Y yo les decía que vamos a ver un ejemplo. Primero un versículo. Efesios, carta de Pablo a los Efesios, nos habla con respecto a esto. Y nos da un consejo aquí el mismo apóstol Pablo. Efesios capítulo número 4. Efesios, les dije, capítulo número 4, versículo número 30, hermanos. Efesios capítulo número 4, versículo número 30. Dice así, lo leo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellado para el día de la redención. Amén. Bueno, ¿qué nos dice y qué nos aconseja aquí el mismo apóstol Pablo, hermanos? Que no nos opongamos a él, que no lo contristamos, sino que hagamos las cosas que a Dios le agradan. Y yo les decía que vamos a ver un ejemplo y lo vamos a acomodar, lo vamos a acoplar a nuestros días, a nuestra vida cotidiana. Profeta Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo número 63. Vamos a ver este ejemplo, hermanos. Isaías, capítulo número 63. Y vamos a leer, vamos a ubicarnos en el versículo, les dije Isaías 63, versículo número 11. Versículo número 11 de Isaías, capítulo número 63. Lo leo. Empero acordóse de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que hizo subir de la mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Espíritu Santo? 12. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que rompió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. 14. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Nos hacemos una pregunta, hermanos, y lo ubicamos en nuestros días. ¿Qué le pudo faltar al pueblo de Israel, hermanos, cuando estuvo allá en Egipto, cuando llegó Moisés y asimismo nuestro Dios se mostró de una forma maravillosa con el pueblo? Dice que
se acordó nuestro Dios de su pacto que había hecho con esos patriarcas, con Abraham, con Isaac y con Jacob, que les iba a dar una tierra, hermanos, buena, una tierra que fluía leche y miel. Entonces manda Moisés, sabemos la vida de Moisés, al pueblo de Israel para que asimismo fuera y fungiera como ellos, como un caudillo, como un libertador, y nuestro Dios puso el medio para que Moisés lo ejerciera y pudiera sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Salen, hermanos, rumbo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Yo quiero pensar que pues se sentían alegres, se sentían felices por todas esas cosas que nuestro Dios ya había hecho con ellos a favor. Y asimismo, hermanos, pues cómo fue que destruyó a los egipcios. Llegan, hermanos, al desierto, pasan por unos días, y nos dice la historia bíblica que se encuentran con una situación complicada, con una situación difícil. Estaba el mar enfrente de ellos, y Moisés empieza a preguntarle a nuestro Dios, porque el pueblo se empezaba a desesperar y empezaba ya a murmurar y a dudar de lo que nuestro Dios era en sí. Y nuestro Dios le dice a Moisés: mira, ¿sabes qué, Moisés? No me preguntes, pon tu vara ahí y dile al pueblo que avance. Y dice la Biblia, hermanos, que el mar se partió en dos y que el pueblo pasó, y pasó en seco, hermanos. Pasó en seco. Una de las grandes maravillas que nuestro Dios hizo a favor de su pueblo, hermanos, en el desierto. No les faltó comida, les dio ese pan del cielo, les llamó maná, les dio también a sí mismo, hermanos, se aburrieron del maná y les dio carne también nuestro Dios, les dio agua, su vestido, pues dice la escritura que pues no necesitaban cambiarlo, hermanos. Nuestro Dios les proveyó de todo para ese tiempo que estuvieron ellos peregrinando en el desierto. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo, hermanos, estos hombres que con esa alegría habían salido de Egipto? Al versículo número 10 de este mismo capítulo vamos a ver qué fue lo que pasó. Miren, versículo número 10 del capítulo número 63 de Isaías. Lo voy a leer, hermanos. 63, versículo número 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo, y el mismo Espíritu que hizo, peleó contra ellos. Bueno, hermanos, esto es una lección para nuestros días. Esto es una lección, hermanos, es una gran enseñanza para nosotros como iglesia. Que no hagamos enojar. Miren, el mismo Espíritu tiene sentimientos propios. Aquí nos dice que se enoja con el pueblo y pelea contra ellos. Nosotros también, hermanos, debemos de tener mucho cuidado, ya que nosotros hemos recibido esa vianda espiritual, ya que nosotros hemos sido convertidos, hemos sido convencidos, hemos sido, hermanos, persuadidos en lo que llamamos a sí mismo el evangelio de nuestro Dios. Sigamos por este camino. En ocasiones hay cosas que nos hacen detener. En ocasiones, hermanos, hay cosas que nos hacen, es cierto, como que desviarnos, como caer, pero que sean esas situaciones solamente como un punto de lanza, como un punto de partida, hermanos, para que nos hagamos más fuerte y volverlo a intentar, pero más mejor, hermanos. Y sigamos en la lucha, y sigamos, hermanos, y sigamos adorando y alabando a nuestro Dios. Los siguientes párrafos. Pregunta primero, ¿no tenemos comentarios, hermana? ¿Estamos bien? ¿Sí? Si tienen comentarios, si tienen preguntas acerca de lo mismo, adelante, hermanos. Los siguientes dos. El Espíritu Santo redarguirá, convencerá al mundo de pecado, como lo dice Juan 16:8. El término redarguir describe la función de descubrir y exhibir las evidencias de culpabilidad, con el fin de convencer al pecador y al juez de un crimen. Esto quedó demostrado el día de Pentecostés, cuando Pedro hace ver a los judíos su gran falta y su culpabilidad por haber ideado el plan para dar muerte al Hijo de Dios. Un corazón redarguido hizo que pronunciaran estas palabras: varones, hermanos, ¿qué haremos? Como lo dice Hechos 2:37. Debemos recordar las palabras de Jesús: el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18 y 16:9. Asimismo, convencerá de justicia y juicio. Esto tiene que ver con la injusticia
con la injusta, manera de haber sentenciado a muerte al Señor Jesús. El sacrificio de Jesús se convierte en nuestra justicia, porque gracias a su sacrificio todos los pecadores podemos ser justificados. Romanos 1:17 y segunda carta de los Corintios 5:21. Gracias, hermana. Bueno, hermanos, fue algo maravilloso, la verdad, en el día del Pentecostés, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Se convirtieron 3,000 o 5,000 y así eran de muchas personas que se convertían con tan solo una predicación. Hoy vemos, hermanos, que pasa todo lo contrario, quizás a veces 3,000 o 5,000 predicaciones para que se convierta una persona, pero pues esto no es motivo para rendirnos, jamás será eso, sino que sea un motivo de aliento, hermanos, para que sigamos insistiendo y sigamos nosotros tratando de hacer, no tratando, sino retiro la palabra, sino de hacer las cosas que a Dios le agradan. Aquí tenemos este ejemplo. ¿Qué pasó con los judíos en ese entonces? ¿Y cuál es la obra que tuvo el Espíritu Santo en conmover a ellos, en que reconocieran de que lo que habían hecho, hermanos, no fue lo correcto? ¿Qué fue lo que hicieron? Pues le dieron muerte al Hijo de Dios. Y rápidamente su respuesta, hermanos, cuando escucharon y que fueron conmovidos, que fueron convencidos, hermanos, y los persuadieron a que hicieran las cosas que a Dios le agradan, rápidamente los mismos judíos le dijeron a los apóstoles: varones, pues ¿qué vamos a hacer o qué haremos para poder recibirlo, para poder obtener la vida eterna? Rápidamente el apóstol Pedro le dicen: ¿saben qué? Lo que tienen que hacer es bautizarse. Hay otro ejemplo paralelo a esto, pero antes del ejemplo, mi hermano, adelante, la pregunta. Sí, hermano. Tenemos primeramente un comentario de nuestra hermana Lidia Vázquez, Sí. Y es el siguiente. Acerca de la obediencia, solo quien tiene el Espíritu de Dios puede obedecer a Dios. Y tenemos un par de preguntas. Bueno, la primera, hermano, una pregunta: ¿de qué manera pelea el Espíritu Santo con uno? Mira, hermanos, vamos a tomarlo de esta manera. Con el pueblo de Israel no peleó. ¿Qué pasó con ellos? Habla de una manera retórica. ¿Qué pasó con ellos? ¿Peleó? En ninguna manera, hermanos. Dice la Biblia que nuestro Dios, ¿qué hizo con el pueblo de Israel en el desierto? A esos hombres que iban o tenían la promesa de entrar a esa tierra prometida de 20 años hacia arriba, ¿qué fue lo que pasó? Ustedes, yo creo que conocen la respuesta. Bueno, eso es lo mismo que puede pasar en nuestros días, teniendo el Espíritu Santo y después nosotros ya no aceptándolo, ya no aceptando a nuestro Dios ni a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Puede pelear. ¿De qué forma, hermanos? De que se aleje de nosotros, de que ya no esté con nosotros. Y sin el Espíritu Santo, hermanos, ¿qué creen que va a pasar? Pues automáticamente, hermanos, sabemos lo que nos espera. Y también nuestro hermano Moisés Mendoza dice: pasa a vosotros, las lenguas angélicas de 1 Corintios, ¿cuáles serían? Las lenguas angelicales de la 1 Corintios. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo, ¿qué es? 14. 1 Corintios, capítulo número 14, hermanos. Y vamos a leer lo que dice la palabra de nuestro Dios con respecto a esto. Dice la palabra de nuestro Dios así, hermanos, hablando de las lenguas, dones de lenguas, capítulo número 14, versículo número 1. Seguid la caridad y procurar los dones espirituales, mas sobre todo que profetices. 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quien habla, a Dios, porque nadie le entiende, aunque el Espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación, a lo que nos compete a nosotros. Versículo número 4, miren, mi hermano Moy: el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Sigo leyendo. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, empero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, si también no interpretare, para
que la iglesia tome edificación. Sigo leyendo, hermanos. 6. Ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovecharé? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Versículo número 22, hermanos. Desde el 22. Así que las lenguas por señal son. Y luego nos dice, no a los fieles, sino a los infieles. Mas la profecía no a los fieles, sino a los fieles. Y si seguimos leyendo, hermanos, habla con respecto a las lenguas. ¿Alguien más, hermano? No, nada más. Quizá aportando un poquito, mi hermano, si Adelante. me lo permite. Sí. Cuando dicen lenguas angélicas, tal vez se refiere a 1 Corintios 13:1, donde habla precisamente de cómo se comunican los ángeles. Básicamente esa es la esencia del texto. 13:1, lo leemos, sí, hermano, dice así: y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Muy bien, nada más ahí, hermanos, cuando nos hagan la pregunta o el comentario, citen el versículo bíblico para también nosotros poder tener el panorama a qué hace referencia a la pregunta, ¿sí? Yo les decía que les iba a dar un ejemplo, algo similar de lo que aconteció en la época de los apóstoles, en la época que recibieron, hermanos, el Espíritu Santo. Nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo número 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 26. Versículo número 9. Y vamos a tomar dos versículos que hablan paralelos, que hablan algo similares, y es lo que pasó con el apóstol Pablo. Hechos capítulo número 26, versículo número 9, hermanos, dice así. Hechos 26, versículo número 9. Yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, recibida potestad de los príncipes, de los sacerdotes, y cuando eran matados yo di mi voto. Sigo leyendo, versículo 11. Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extrañas, en lo cual ocupado, yendo a Damasco con potestad y comisión de los príncipes de los sacerdotes. Yo les dije que iba a ser un ejemplo con dos versículos, paralelo a hermanos. Hechos capítulo número 9, Hechos de los Apóstoles capítulo número 9, hablando respecto al apóstol Pablo. Hechos de los Apóstoles capítulo número 9, versículo número 1, hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, versículo número 1. Lo leo. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. 3. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero el versículo número 5, sigamos leyendo. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y nos dice el 6, él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Hasta ahí nos quedamos. Muy bien. Bueno, este es un ejemplo, hermanos, que habla algo similar con lo que se vivió con los apóstoles en aquel día del Pentecostés. La misma respuesta o en forma de pregunta que se hizo la gente en aquel tiempo, también el mismo apóstol Pablo se la hizo: bueno, ¿qué quieres que haga, Señor? Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Cuando estamos centrados en esto, hermanos, cuando conocemos la palabra de nuestro Dios, preguntarle a nuestro Dios qué es lo que Él quiere para que nosotros podamos, o qué es lo que necesitamos hacer para que nosotros podamos obtener la vida eterna. Yo creo firmemente, hermanos, yo sé que hablo con un pueblo sabio, con un pueblo entendido, y conocemos todas estas cosas. Vamos a ir cerrando
ya con lo que es nuestra escuela sabática del día de hoy y vemos cómo es que el Espíritu Santo, hermanos, tuvo diferentes funciones y tiene diferentes funciones actualmente. Vamos con los últimos 2 párrafos. Mi hermana, por favor, me ayuda a leerlos. Cuando en el corazón del ser humano se encuentra el Espíritu Santo, será Él quien nos ayude a pedir lo que conviene a Dios. Romanos 8, 26 y 27. El Espíritu hace producir buenos frutos en la vida de los creyentes. Gálatas 5, 22 y 23. También reparte dones en la iglesia para la edificación y perfección de los santos. Gracias a esto, la iglesia recibe estabilidad para que sus miembros no sean llevados por todo viento de doctrina, como lo dice Efesios 4, del 11 al 15. Si el Espíritu de Dios no mora en nuestro corazón, no podemos ser verdaderos hijos de Dios. En Romanos 8, 9, Pablo nos dice que para poder ser de Cristo, necesitamos que la presencia del Espíritu esté en nuestras vidas diariamente. El mismo apóstol nos señala en la primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 19 que cada creyente es un templo del Espíritu Santo y nos insta a que guardemos nuestro cuerpo limpio con el fin de que el Espíritu Santo haga morada en él. Finalmente, nos amonesta diciendo: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, como lo dice Primera de Corintios 6:20. Gracias, hermana. Bueno, hermanos, cerrando. Y en conclusión a esta lección, la obra del Espíritu Santo en nuestros días. El párrafo penúltimo que nuestra hermana nos ayudó a leer nos habla de otras funciones específicas que tiene el Espíritu Santo, que es, nos ayuda a pedirle a nuestro Dios. Nos ayuda, hermanos, a los creyentes a también producir buenos frutos. El mismo maestro nos dijera que por sus frutos los ibas a conocer. También en Hechos capítulo número 16 vemos que Él da órdenes, el Espíritu Santo. En Hechos capítulo número 15, hermanos, también vemos que el mismo Espíritu Santo, hermanos, toma decisiones propias. Así que el Espíritu es fundamental para que asimismo el hombre se edifique, hermanos, para que el hombre pueda alcanzar la vida eterna. ¿Qué más podemos nosotros añadir esto? Bueno, hay unas palabras que dice el profeta Jeremías, y este profeta, hermanos, le tocó vivir en la cautividad de Babilonia. Y hace una alusión y una semejanza al pueblo de Israel y a nuestro Dios. Y le dice que nuestro Dios es el alfarero. Y así como el alfarero toma el vaso y hace un instrumento perfecto para su servicio, Él lo moldea, hermanos, Él lo hace y Él lo edifica. Así nuestro Dios puede hacer de cada uno de nosotros. Hizo con el pueblo de Israel a su tiempo y también Él quiere, hermanos, hacer ese instrumento perfecto para cada uno de nosotros. Quiere hacer ese instrumento perfecto de nosotros para Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues dejarnos moldear y dejarnos, hermanos, dirigir por el Santo Espíritu de nuestro Dios. Nos dice la Biblia, con estos versículos, 2 versículos voy a terminar. Primera a los Tesalonicenses capítulo número 5. Primera a los Tesalonicenses capítulo número 5, versículo número 19 en adelante. 5, 19 en adelante. Dice así: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, apartaos de toda especie del mal. Pero nos dice el 23, hermanos: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, también vuestra alma y vuestro cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, nos hace un consejo, nos da un consejo de que así nosotros debemos de tener el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y lo que vimos en esta lección, hermanos, la obra que tiene Él en nosotros, la importante labor. Y lo que nos recomienda nuestro Dios, lo que nos recomienda su palabra santa, es que no lo apartemos de nosotros. Y nosotros de muchas maneras lo podemos apartar, el Espíritu Santo, sino que, hermanos, reflexionemos en esto y hagamos siempre las cosas que a Dios le agradan. Cierro con este versículo. Pablo a los Romanos capítulo número 8, y así vamos a entrar a lo que son las preguntas, el cuestionario de nuestra lección. Romanos capítulo número 8, versículo, hermanos, Romanos capítulo número 8
y cierro con el versículo número 14, 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales hermanos, ¿qué son? Son hijos de Dios. Así que dejémonos guiar por el Espíritu Santo de nuestro Dios, obedezcámosle a nuestro Dios para que Él nos lo dé, y que asimismo, hermanos, no solamente podamos ser parte de su creación, sino poder tener ese título de ser llamados hijos de nuestro Dios. ¿Comentarios, hermanos, dudas acerca de la lección? Si no es así, entramos al cuestionario. ¿Sí hay? Adelante, hermano. Sí, hermano. Déjeme ubicar aquí. Bueno, de nuestra hermana Lidia Vázquez, dice: ¿puede alguien recibir el don de lengua actualmente? He visto testimonios. Miren, hermanas, el don de lenguas, la misma Biblia nos decía que las lenguas, ¿para quién son? Son para los infieles. Nosotros, Dios, esas lenguas que se hablaron en aquel tiempo, en la época de los apóstoles, ya lo explicamos. Eran lenguas, eran personas que venían de otra parte del mundo y que asimismo, hermanos, tenían obviamente otra manera de comunicarse, otra expresión, hermanos. Tenían otro lenguaje, tenían otro idioma. Y nuestro Dios les reveló, el mismo Espíritu de Dios les dio a ellos la capacidad para que se pudieran dar a conocer a ellos el Evangelio. Entonces, las lenguas es un don, sí. Hay muchas hermanas que son políglotas, hay muchos hermanos que conocen lo que son varios idiomas, y sí se puede dar en nuestros días. Comentarios, hermano. Dice así un comentario: el adversario entendió la lengua humana y la celestial, pero le faltó el amor. ¿De qué le sirvió? No le aprovechó. Exactamente. También Moisés Torres dice: pasa vos con respecto al versículo 1 Corintios 13:1. El apóstol Pablo hace referencia a la lengua de los ángeles, pero hace referencia a esto diciendo: si yo hablo de esta manera y no tengo amor, nada soy. Si no estamos en la iglesia de Dios, no nos sirve hablar en lenguas. Pasa a vosotros, 1 Corintios 13:1. Jonathan Dircio Vergaria, comentario: como hijos de Dios nos conviene tener el Espíritu Santo en nuestros días, ya que si en algún momento se nos pide hacer el mal, el Espíritu Santo nos redarguirá para no hacer el mal. Muy bien. Y luego tenemos, hermano Pasavoz, me gustaría saber el significado de coses según Hechos 9:5. Y dice Lidia Vázquez, Hechos 9:5, movimiento. Bueno, hay una cita bíblica. Y también en este caso en Facebook tenemos el comentario de nuestro hermano ministro Fernando Zamora, que dice: según David en el Salmo 51, cuando el hombre no atiende al mandato divino, el espíritu se aleja, y esto le preocupaba a David y le pide a Dios que no se lo quite. Salmo 51 del 10 al 11. Así es. Es todo, hermano. Gracias, hermano. Bueno, con ese versículo también quería cerrar hablando acerca de David. Miren, la vida de David, hermanos, es una forma de vida extraordinaria que tuvo este hombre. Como nosotros, nuestro Dios lo escoge de la gente, entre el pueblo. Y asimismo le dio la capacidad, hermanos, de poder ser gobernante de mucha gente. Y así como todos nosotros, en ocasiones también tuvo faltas o tenemos faltas, pero lo importante de todo esto, aunado a los comentarios que les agradezco a nuestros hermanos que nos están viendo, es cierto. David le decía a nuestro Dios que tuvo la humildad necesaria y la nobleza para arrepentirse, y sobre todo pidiéndole a nuestro Dios eso, que jamás de los jamases le quitara el Santo Espíritu que había en él. Así que hay que pedirle eso a nuestro Dios día con día, que su Santo Espíritu, hermanos, sea con nosotros, que su Santo Espíritu siempre esté en nuestras vidas, que lo hagamos un estilo de vida para nuestro propio vivir, y que nos dejemos guiar, hermanos, por el mismo Espíritu de nuestro Dios. Ahora sí, entramos al cuestionario, entramos a las preguntas, hermanos, de nuestra lección. La pregunta número 1 nos dice así: antes de su crucifixión, ¿qué promesa les hizo el Señor Jesús a sus discípulos? Juan 14:16, hermanos, que no los dejaría solos, que también asimismo les enviaría a un consolador. Pregunta número 2: después de la muerte de Jesús,
¿qué beneficio recibirían sus discípulos al ascender a la diestra del Padre? Después de la muerte de Jesús, ¿qué beneficio iban a recibir? Que iban a ser vestidos de la potencia de lo alto, que iba a venir, hermanos, ese Consolador, el Espíritu Santo. Pregunta número 3. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Jesús hacia sus discípulos con relación al Espíritu Santo? ¿Qué harían ellos después que lo hubieran recibido? La primera pregunta: ¿cuáles fueron las instrucciones de Jesús hacia sus discípulos con relación hacia el Espíritu Santo? Que nos dice Lucas, hermanos, vamos a leer Lucas capítulo número 24. Lucas capítulo número 24, versículo número 29. Más dice así, 24, versículo número 29. Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya se ha declinado. Entró pues a entrarse a ellos. Pero nos dice el texto de memoria que se encuentra en Hechos capítulo, hermanos, Hechos capítulo número 1, versículo número 8. Dijera nuestro Señor Jesucristo, y con contestamos las dos preguntas. Bueno, que les iban a hacer testigos, que lo iban a recibir y que les iban a hacer testigos, hermanos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Entonces, ¿qué harían después ellos de haber recibido el Espíritu Santo, hermanos? Pues tenían una labor importante de predicar el Evangelio. Siguiente pregunta: ¿cómo fue cumplida esta promesa? Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 4. Y la siguiente pregunta: ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, en Hechos 2, del 1 al 4, hermanos, vemos lo que explicamos en la misma lección, que los mismos apóstoles recibieron la virtud del Espíritu Santo y empezaron a hablar, hermanos, de la palabra de nuestro Dios a la gente. Lo recibieron, fueron llenos del mismo. ¿Y cuál fue el resultado? Que nos dice el 37 al 41 que pudieron convencer y pudieron convertir y persuadir a los judíos que estaban ahí, hermanos. Y en la primera predicación fueron 3,000 y luego después 5,000 hasta llegar a 144,000. Así fue, hermanos, como tuvo esa función el Espíritu Santo en aquellos días, y no solamente para el pueblo, les repito, sino también fue derramado el mismo Espíritu Santo para los gentiles, y es prueba de ello que actualmente, hermanos, también es derramado en su iglesia. Siguiente pregunta: ¿en dónde mora el Espíritu Santo? Pues mora, hermanos, en nosotros, en nuestros corazones, debe de morar. Número 6, ¿obra el Espíritu Santo de la misma forma en todos los creyentes? Primera de Corintios 12, 5, 11. Pero aunado a esto, leo el de Santiago, hermanos, que nos dice que toda buena dádiva y todo buen perfecto desciende de nuestro Dios. Todo Dios lo manda, pone a estos seres, al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo, con funciones específicas, pero con un fin común: la salvación del ser humano. El Espíritu Santo, hermanos, es cierto, lo tienen todos los creyentes, aquellos que lo obedecen, pero opera de una forma diferente en cada uno. Nos dice que nosotros formamos este cuerpo, que es la iglesia. Unos son una mano, otros son un pie, otros, hermanos, formamos diferentes miembros de la misma iglesia, pero todos con el fin común. El fin y el objetivo es seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra de nuestro Dios. Siguiente pregunta. 7. ¿Con qué propósito el Espíritu Santo reparte diferentes dones en la iglesia? Bueno, creo que me adelanté en la pregunta número 6, para el engrandecimiento de la obra, hermanos. Efesios 4, del 12 al 15, nos dice esto. Y la número 8, hermanos: ¿es importante practicar la obediencia para recibir el Espíritu Santo? Sin duda alguna. Nuestro Dios solamente le da el Espíritu Santo a aquellas personas que le obedecen. Así que, hermanos, esta es la lección. La obra del Espíritu Santo en nuestros días realmente es un placer, es una bendición el poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios, y mi deseo siempre es que nuestro Dios los llene de bendiciones a ustedes, a sus familias, y que, hermanos, sigamos adelante en este camino haciendo la voluntad de nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Paz a vosotros. Paz a vos, hermano Nahum. Agradecemos con todo nuestro corazón